Hoy hablaremos acerca del clímax de la historia y por supuesto que es la venida de Cristo y los eventos que le seguirán. Como ya vimos en la conferencia anterior, existen múltiples ideas confusas de lo que sucederá al retorno de Cristo. Vimos que la perspectiva católica enseña que no habrán 1000 años o milenio, sino que al tener el poder la Iglesia, ese será el período del reino. Y por supuesto, esa es la perspectiva de aquellos grupos más conservadores e iglesias protestantes conservadoras, tales como la Iglesia Conservadora Luterana, etc. Pero las perspectivas de los evangélicos son totalmente diferentes. Ellos tienen premileniarismo, postmileniarismo, dispensacionalismo y todas esas ideologías en una mezcla junto con raptos secretos, y que el reino de Israel recibirá una segunda oportunidad de gobernar en el mundo, que Cristo vendrá de nuevo al reino israelita mientras que su novia permanecerá en el rapto celestial. Y hay tantas ideas confusas que necesitamos volver la mirada a los fundamentos de la Biblia, pues la Biblia no presenta ninguna de esas ideologías. Todas ellas surgen directamente de la mesa de los jesuitas. Todas. La famosa declaración de Wesley: yo quiero saber una cosa, el camino al cielo, cómo anclar a salvo a orillas de esa playa feliz. Dios mismo ha condescendido a enseñar el camino. Con ese propósito fue que Él descendió del cielo. Lo ha escrito en un libro. Oh, dadme ese libro a cualquier precio. Dadme el libro de Dios. Yo lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Permitidme ser homo unius libri, el hombre de un libro. Si yo quiero saber qué pasará al fin del tiempo, si yo deseo saber qué va a pasar durante la segunda venida y los 1000 años, y cómo serán todos estos eventos, no puedo ir a Hollywood a encontrarlo mirando la serie Left Behind, o sea, Los que fueron dejados. No, yo tengo que buscar en ese libro qué es lo que sucederá. Así que esta noche haremos un estudio bíblico sencillo. Veremos un versículo bíblico tras otro, permitiendo que la Biblia se explique a sí misma. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos lo vieron elevarse al cielo con las huestes angelicales, y lo verán descender de nuevo con las huestes angelicales. Y no es un espíritu, es el que dijo: dadme de comer. Tomás, mete tu mano en mi costado y siente mi herida. Tócame, que soy un ser humano. La pregunta es, ¿por qué va a venir Él de nuevo? ¿Y por qué difiere todo a un periodo de restauración? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, la gramática allí une al gran Dios y a Jesucristo en uno. Así que Jesucristo es el gran Dios y Salvador que regresará, y esta es la fe y la esperanza de la Iglesia. De manera que todo debería estar enfocado hacia su segunda venida. Juan capítulo 14 presenta una hermosa historia. Ahora, si no hubiese nada más en la Biblia, sino solo este pequeño relato de Juan 14, todas las otras ideologías quedarían desmoronadas. Este capítulo es una Biblia en sí mismo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Eso sí tenemos esta versión, porque en las modernas dan solo un cuarto, pero en la versión antigua nos dan una mansión. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De acuerdo con este versículo, ¿cuándo irá la gente al cielo? De acuerdo al versículo, no a la teología, pero de acuerdo con el versículo, es cuando Él regrese y no antes.
Y de acuerdo al versículo, ¿qué está haciendo él ahora? Preparando un lugar. ¿Y cómo es su carácter? ¿Vendrá como un capataz por sus hijos? No. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es un hermoso mensaje. De acuerdo con el versículo, la gente irá al cielo cuando regrese Jesús. ¿Cómo vendrá? Necesitamos entenderlo, pues hay muchas teorías de raptos secretos circulando por ahí. Pero, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia dice que su segunda venida será universalmente visible. Eso deshace toda la secretadera. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y él viene con las nubes. Para saber qué son las nubes, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De modo que este será un evento altamente visible y todo el mundo le verá. No es algo secreto. ¿Y qué quiere decir la Biblia con eso de que vendrá con las nubes? Salmo 104:3. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí tenemos un texto paralelo que aún no nos dice qué son las nubes. Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Salmo 68:17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de ángeles. El Señor viene como al Sinaí en su santuario. Entonces sabemos qué son los carruajes. Son sus ángeles. Eso es lo que el texto dice. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Así que este es un evento espectacular. Y luego se pone aún más interesante. Lucas 9:26. Cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En otras palabras, Él vendrá con la gloria completa de la deidad. Ahora, esta gloria completa de la divinidad tuvo que ser velada durante toda la historia humana. En el monte Sinaí tuvo que ser velada para no destruir al pueblo de Israel. Estaba envuelta en una nube al punto que hasta el reflejo de su gloria resultó ser demasiado para los israelitas cuando descendió Moisés, que le tocó cubrirse con un velo para que el pueblo pudiera soportar su presencia. Pero Dios nunca mostró su rostro, ni siquiera Moisés, excepto en la forma humana de Cristo, pues allí Dios cubrió su gloria con humanidad. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Así que este evento no tendrá nada de secreto. Será espectacular. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. En el lenguaje de la Biblia no se usa la palabra billones, pero la forma repetitiva de millones es indicativo de que son billones de ángeles los que vendrán con Jesús. Y no sé de dónde sacan sus ideologías las teologías modernas. Pues no solo la segunda venida será visible, sino que además será un evento audible. La segunda venida será audible. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Así que este será un evento espectacular. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, Él enviará a sus ángeles, y allí serán traídos todos los hijos de Dios, y los congregará o juntará. Ahora, muy pero muy importante, es el hecho de que Él no tocará la tierra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo cual significa que habrá por lo menos dos resurrecciones.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En otras palabras, los justos vivos y los justos que habían muerto son llevados al cielo al mismo tiempo. Y se encuentran con el Señor en el aire. Bien claro, no hay lugar para confusión. De modo que cuando el Señor nos exhorta o nos alerta en Mateo 24, 26 y 27, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo estaba en Zúrich dando una serie de conferencias y tenía una audiencia numerosa en un salón grande. Asistían unas 2000 personas. Estaba dando el tema de cómo, de acuerdo con la Biblia, hay falsedades siendo enseñadas. Cuando comencé con lo referente a Maitreya, el cual dicen que es la representación de Cristo, y Benjamin Creme, un famoso escocés, que él era su clarividente, y que dicen que al ser poseído por Maitreya recibe sus mensajes y luego los proclamaba. Que era algo espectacular, pues hasta le producía cambios en su figura, que la gente estaba admirada, y que Maitreya había aparecido antes en diferentes lugares, pero que ahora Maitreya estaba bien silencioso porque estaba esperando para hacer su gran manifestación final antes de revelarse a sí mismo. Y probablemente como el falso Cristo, que personificaría a Jesús. Bueno, allá en Zúrich, mientras yo estaba dando este seminario, los suizos estaban comportando bastante renuentes e incrédulos. Algunos comenzaron a discutir e interrumpir en voz alta, y finalmente algunos de ellos se levantaron y se salieron diciendo, con su permiso, nosotros no creemos en nada de esos disparates de Maitreya, que son productos de la imaginación. Y se salieron de la conferencia. Esto fue un poco desconcertante. Sin embargo, me recuperé del golpe emocional. Y cuando todos terminaron de salir, yo continué con mi cátedra. Bueno, como a los 10 minutos después, o menos, regresaron todos al salón de conferencias. Y yo creo que Dios tiene un gran sentido del humor, porque ajeno a nuestro conocimiento, en el salón contiguo al mío, donde yo presentaba las falsedades que circulan contrarias a la Escritura, estaba nada más ni nada menos que Benjamin Creme, siendo poseído por Maitreya. Y justo cuando los de mi audiencia se salieron, la gente del señor Creme salieron en estampida de su salón, gritando, Maitreya ha llegado. ¡Ha llegado Maitreya! Todos estaban gritando sobrecogidos de emoción, repartiendo volantes y gritando por las calles. Y a mi gente les dio tal shock que regresaron a todo vuelo a mi conferencia y calladitos se sentaron y escucharon mi seminario. Así que yo estoy muy agradecido con Benjamin Creme. Si vosotros oís que está en Zúrich, en algún hotel, no vayáis, porque cuando él venga, será visible desde el oriente hasta el occidente, como son visibles los relámpagos. Entonces, ¿qué sucederá en la segunda venida? Bueno, resucitarán los muertos justos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que aquellos que murieron en Cristo resucitarán de entre los muertos. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, los que no están en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ustedes habrán notado que estamos citando versículos de diferentes lugares en la Biblia. Pues la misma Biblia nos dice que debemos ver y estudiar tomando un poquito de aquí y un poquito de allá. Y podremos entonces juntar el cuadro completo. Algunos dirán, pero usted no nos está dando citas solo de Apocalipsis. Sí,
pero trata del mismo tema. Explica el mismo tema, que el resto de los muertos no volverán a vivir. Así que obviamente esos no estuvieron en la primera resurrección. Eso es perfectamente lógico. No hay ninguna otra conclusión a la cual podamos llegar hasta que se cumplieron 1000 años. Y en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Así que no queremos ser parte de la segunda resurrección. Queremos ser partícipes de la primera resurrección. Así que podemos llamar a la primera resurrección la resurrección de vida. Y podemos llamar la segunda resurrección la resurrección de condenación. Ahora, al momento de la segunda venida, los justos vivos serán trasladados, porque Pablo dice en 1 Corintios 15, 52 y 53, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bien, resucitaremos con cuerpos nuevos, sin enfermedad alguna, y con cuerpos transformados, inmortales y glorificados. Los justos vivos serán trasladados, Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se lo pasa tosiendo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es fascinante. Esto habla volúmenes acerca del carácter de Dios, ¿saben? Si yo fuera el Creador y estuviera por crear criaturitas que me adorasen, las haría todas probablemente del tamaño de las cucarachas. Y las miraría desde arriba y les diría, hola, ¿ustedes ya saben quién soy yo? Pero Dios no. Dios creó sus criaturas lo más cerca posible a su propia imagen. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? Que es fenomenal, ¿verdad? Podemos ahora comprender por qué Lucifer se rebeló contra el Hijo de Dios en el cielo. Porque él había sido creado también a semejanza de Dios. Y al mirar el rostro del Hijo de Dios, y como él tenía un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de Dios, dijo, perdóneme, pero tú entras al concilio de Dios, y cuando sales, los ángeles se postran y te adoran. ¿Y yo qué? ¿No soy yo tan glorioso como tú? ¿No soy yo el director del coro angelical? ¿No soy yo quien organiza todo aquí? ¿No soy yo el cabecilla? Porque todo es de desatino. ¿Qué te hace a ti mejor que yo? Y claro está que yo asumo que Lucifer fue creado en completa gloria como fue creado Adán en completa gloria. Él no fue creado como un bebé. Él fue creado en completa gloria. Él no tenía memoria de un antes y un después. Yo sé que yo vine como un bebé. ¿Por qué? Porque hay fotografías de mí que me recuerdan que no me vi como me veo ahora. Así que hay una historia de mi comienzo, pero él no tenía un historial de un comienzo y se sentía igual a Dios. Y luego, él codició la suprema posición de Dios. Y luego continúa diciendo que Dios hará esto de nuevo, transformará el cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, lo que nos asegura que el carácter de Dios no cambia. Esto es increíble. Primera de Corintios 15, 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, no antes. Ahora esperen ahí un momento. Aquí hay un problema. ¿No dice la Biblia que hay personas en el cielo? Entonces, ¿cómo puede ser Cristo la primicia de los muertos? ¿No hay otras personas que fueron llevadas al cielo antes? Y la respuesta es sí. Enoc está en el cielo. Elías está en el cielo. Ninguno de ellos dos probó la muerte. Y de acuerdo con Judas, Moisés está en el cielo. Porque Miguel luchó por el cuerpo de Moisés contra Satanás y lo resucitó y lo llevó al cielo.
Nosotros sabemos que está en el cielo, pues apareció con Elías en el monte de la transfiguración. Así que hay algunas personas en el cielo. ¿Cómo puede ser entonces que Jesús es las primicias? Y también hay otras personas que estuvieron muertas y fueron resucitadas, pero no fueron llevadas al cielo en esa ocasión, como por ejemplo Lázaro. Pero hay otros que estuvieron muertos, fueron resucitados y realmente fueron llevados al cielo. Por ejemplo, cuando Jesús se levantó de la tumba y salió, los que estaban cautivos de la muerte se levantaron y fueron vistos en Jerusalén y atestiguaron acerca de la resurrección. Y luego la Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, llevó consigo a los cautivos en su cortejo. Así que sabemos que hay personas en el cielo. Sabemos que Enoc fue llevado antes del diluvio. De Moisés sabemos que Elías estaba allá. Sabemos de un grupo que resucitó con Jesús y fueron llevados. No sabemos quiénes fueron. Y si la Biblia no lo dice, no debemos especular al respecto. Jesús es el primer fruto, porque ellos fueron solo la garantía de que Cristo nos salvaría. Así que ellos son como cheques con fecha posterior, como garantía de salvación. Al mundo antidiluviano les garantizó que los que fueron fieles irán al cielo como Enoc. Moisés representa a aquellos que mueren y que serán resucitados, y Elías representa a aquellos que serán trasladados al cielo sin haber probado la muerte al fin del tiempo. Si Cristo hubiera fallado, todos aquellos que ya están en el cielo hubieran caído del cielo como un fruto cae del árbol, y el plan de salvación hubiera fracasado. Este es un pensamiento increíble, que el cielo entero estaba en peligro porque el Hijo de Dios, al tomar la humanidad, podría haber fallado, pero no falló. Si Cristo hubiera fallado, la hueste angelical no hubiera tenido acceso a Dios Padre a través de Cristo. ¿Qué riesgo más grande afrontó Él por salvar la raza humana? Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos que Pablo no tenía ninguna creencia de que al morir iría al cielo. Él no pensaba así. Él sabía que dormiría hasta que llegara ese día, y entonces junto con todos los justos será llevado al cielo. ¿Y qué sucede con los malos? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Bien, los vivos, que han rechazado esa gran salvación ofrecida también a ellos en forma gratuita, comienzan a lamentarse. No se les ve tan felices con la venida de Cristo. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Así que los malos huyen y se esconden aterrados por el evento tan espectacular de la venida de Cristo. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque ellos no pueden ver ese glorioso rostro sin ser consumidos, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquí tenemos estos dos grupos. Ahora, aquellos que dicen que Cristo vendrá y en secreto raptará a su pueblo y se los llevará, tienen un gran problema aquí con esta descripción, pues la Biblia no dice que será de tal forma. Él viene espectacularmente, no en secreto. Él resucita a los fieles y los ángeles los juntan. Los malos huyen despavoridos, pero no sobrevivirán, pues al descender Cristo en toda su gloria, serán destruidos.
Judas 1, 14 y 15. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y yo me pregunto, ¿qué dirán algunos de estos individuos de Hollywood cuando venga el Señor? Pues ellos lo han blasfemado en algunos programas que han hecho. En Sofonías 1, 14 y 15 nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, de angustia, de aprieto, de alboroto y de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, nublado y de entenebrecimiento. Así que aquí hay dos lados a esta historia, y en 2 Tesalonicenses nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el que usurpa la autoridad de Dios aquí en la tierra, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esto está aquí, bien claro. No es nada que las naciones puedan anhelar ver, sin contar que la enseñanza del dispensacionalismo promueve la idea de que las naciones que no aceptaron a Cristo recibirán otra oportunidad. Serán dejados, mientras que los justos son llevados al cielo. Ahora, si ellos recibieran otra oportunidad, eso significaría que la última generación tendría dos oportunidades, mientras que todas las generaciones anteriores les fue dada una sola oportunidad. Si yo fuera de alguna de las generaciones anteriores, yo le diría a Dios: un momento, yo pensé que tú tenías una sola vara para medir en el juicio. Paréceme que tienes dos diferentes medidas. Yo solo recibo una oportunidad y a ellos les das dos. Aún otro podría decir: tú dijiste que yo estaba bajo la ley y la transgredí y por ello soy carne muerta. Pero ellos transgredieron la ley, pero les pusiste bajo la gracia y ahora están salvos. ¿No es eso que tienes dos medidas diferentes? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jeremías 25, 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es bastante específico. Bien, ¿y por qué no se les endechará? O sea, ¿que no se dirán sus memorias en su funeral? Porque no queda quien los llore, ni quien los entierre. Los justos han sido llevados al cielo, y el resto quedarán aquí muertos todos. Esto es bíblico. Sofonías 1, 2 y 3 nos dice cuán completo Dios hará esto. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Desaparecerán, y todo el reino animal desaparecerá, porque la tierra toda gime a una y sufre. Así que hay que hacer algo. Así que todo este planeta rebelde quedará descansando en ruinas. Salmos 110, 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará todas las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Este es otro texto bien claro. No hay forma de ignorarlos y no tenerlos en mente. De otra manera tendríamos una dicotomía o inclusive más variantes en la Biblia. La Biblia debe ser una totalidad armoniosa. Jeremías describe la tierra después de que el Señor la ha destruido. Jeremías 4, 23 al 28. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía. Así que la tierra regresa a su estado desordenada y vacía como estaba antes de la creación. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, no había aves. Miré, y he aquí el campo fértil. Era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Aunque Él destruya todo el planeta, la vida, todas las ciudades, no es el fin de la historia. Hay más por venir. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba
oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Va a suceder. Eso es lo que la Biblia dice. Este planeta será destruido. Bueno, al regreso del Señor, las ciudades serán dejadas en desolación y los malos que queden vivos serán muertos por todo el planeta. Ni uno quedará vivo, ni uno, así que no habrá rapto secreto. Se descubrirán quiénes son los justos y los injustos al mismo tiempo. Segundo de Tesalonicenses 1:6 y 7, porque Dios es justo. Él ha de pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que no hay ningún lapso de tiempo entre los grupos, sucede simultáneamente. Así que queda la teoría del rapto secreto en nada. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, ¿es esta una cadena literal o es otro tipo de cadena? Obviamente Satanás ahora estará atado por cadena de circunstancias. Si queremos buscar un versículo que nos dé alguna pista, veamos Salmos 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los encadenados a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Obviamente no está hablando de cadenas literales. Satanás está atado por las cadenas de circunstancias. No tiene nada que hacer. No puede engañar a nadie porque todos los que quedaron están muertos. ¿Pueden imaginarse la peleadera de esos ángeles malos entre ellos? Durante 1000 años, es tu culpa, no, es tu culpa. Será un largo tiempo de reflexión, 1000 años para reflexionar. Milenio, mil, anus, años. Así que milenio significa 1000 años. Ahora, ¿habla la Biblia de un milenio? Sí, la Biblia habla de ese periodo de 1000 años. Entonces, ¿por qué el catolicismo enseña el amileniarismo? No tiene sentido. Y premileniarismo o postmileniarismo, rapto secreto y todos esos temas que la Biblia no habla de ninguno de ellos. No existen. Bien, la Biblia llama esta gran destrucción de los malvados la batalla de Armagedón. Y hay dos grupos de batallas, como veremos a continuación. Apocalipsis 16:16. Y reunió a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí aparece esta palabrita, lugar. Fascinante palabrita. Y claro está que los teólogos que creen que el Armagedón tiene que ver con el Israel literal y que las milicias vendrán del occidente, los rusos o los chinos o cualquiera que ellos inventen, con tal de hacer esto creíble, los cuales atacarán a Israel y las milicias del mundo pelearán en el valle de Megiddo. No es eso a lo que la Biblia se refiere. En ninguna manera. Joel en realidad lo llama el valle de Josafat, mientras que Zacarías dice que las naciones serán congregadas en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es? Todos estos textos paralelos nos dan 3 diferentes lugares geográficos. Y eso no puede ser, al menos que haya una connotación espiritual en esto. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Joel 3:2. Zacarías, porque yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Cuál de las 3 es entonces? El lugar. No es un lugar físico. Esa palabrita lugar viene del griego topos, el cual tiene un significado literal y también un significado metafórico. Y el significado metafórico es muy interesante porque se refiere al estado mental. En otras palabras, Satanás inducirá a un estado mental a la gente del mundo que les llevará a querer darle muerte a aquellos que rehúsen obedecer sus dictámenes. Así que este topos, o estado mental, es acerca de lo que allí se refiere. Y si recordamos, en la conferencia previa, vimos que los arquitectos de este reino que Satanás quiere erigir, todos están en una batalla por la mente. Y en Apocalipsis se nos dice que todos se maravillaron tras la bestia. En otras palabras, que es una actitud mental. Es una batalla por el control de la mente.
Este es un choque de ideologías, no es un encuentro armado de milicias que salen del oriente. Cristo destruirá a aquellos que elijan aceptar la marca de la bestia y rechazar su moralidad por una moralidad terrenal. Y eso es lo que sucederá. Ahora, tenemos que verificarlo. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Por eso es que dicen que las milicias vendrán del oeste. Pero no son fuerzas armadas físicas de la tierra, porque ¿qué les sucederá a todos aquellos? De acuerdo con los versículos anteriores, Cristo los destruirá a todos los fuertes, a todos los guerreros, todos desaparecerán. ¿Y qué es este río Éufrates? El río Éufrates era el que regaba a Babilonia. Esta fue una ciudad literal y fue invadida cuando al secar el cauce del Éufrates, las milicias de Ciro pudieron penetrar y tomar Babilonia. Ciro fue un prototipo de Cristo. Lo mismo sucederá. La Babilonia antitípica, o sea, la que está representada por el símbolo de Babilonia antigua, la cual es un estado mental, la confusión de la unión de todas las religiones. Estas se unirán para luchar contra el estado mental de aquellos que aceptan o eligen obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los reyes del oriente vendrán a destruir a aquellos que han elegido ir en contra de la moralidad de Dios para seguir su propia moralidad. Pero asegurémonos. Isaías 41:1. Estemos juntamente en juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes? Les entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebatara. Bien, aquí se está refiriendo al que viene del oriente y que traerá juicio, aquel que desmenuzará a las naciones. Ezequiel 43:1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Aquí Ezequiel ve en visión lo mismo que Isaías vio. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Así que es Cristo el que viene del oriente, con todos sus ángeles. Esta es la segunda venida que destruirá a los malvados con la gloria de su venida. Apocalipsis 16:18 al 21 describe ese evento cuando dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que hubo hombres en la tierra. Apocalipsis 16:19 al 21. Y las ciudades de las naciones cayeron, porque ya vimos en los versículos anteriores que cuando Cristo venga, todas las ciudades quedarán en ruinas, y toda isla huyó. Yo no sé exactamente cómo irá a suceder eso. Quizás los continentes se unirán y las islas desaparecerán. Eso resultaría en un gran terremoto. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Si comparamos las guerras de Israel en tipología, mientras el pueblo de Israel se mantenía fiel a Dios, no tenían que pelear las batallas. ¿Qué pasaba? Cristo peleaba en su favor y usaba todas estas armas que oímos aquí. El granizo, insectos ponzoñosos, avispas, huían despavoridos frente a ellos sin luchar, luchaban contra ellos mismos y se mataban unos a otros. Lo mismo sucederá. Habrá un gran caos en el planeta entero cuando retorne Cristo. Y Job nos recuerda de este asombroso Dios cuando dice, Job 38, 22 y 23, ¿has entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿De quién es esta guerra? ¿Son acaso las milicias rusas o chinas las que vienen, o las iraníes? ¿O quién? Claro que no, es la venida de Cristo quien viene del oriente. Bien, los vivos malvados han muerto, y los muertos malvados permanecieron muertos por 1000 años.
Así que cuando hablamos de la batalla de Armagedón, ella representa allí el gran reto que lanzó Elías al pueblo de Dios en el Carmelo. Escogeos hoy a quién serviréis. ¿Quieren servirle a Baal? Háganlo. Pero si quieren servirle al Señor, sírvanle solo a Él. No estén divididos en ambos lados de este tema. Solo se puede decidir por uno de los dos. No hay una tercera opción. No hay territorio neutro en esta guerra. Estamos de parte de uno o de parte del otro. Así que el tan esperado milenio por fin llegó. ¿Cómo habló la gente de su llegada? Carteles que auguraban desastres como estos. Pánico, no se asuste. El fin del mundo. Y2K locura. Ahora el apocalipsis. ¿Se derretirán las computadoras? En fin, se estuvo hablando y temiendo este momento por años y sin tener ningún sentido, pues la Biblia dice que no habrá un milenio de vida, sino un milenio de muerte. Así que habrá la primera resurrección, seguida por 1000 años, y al final, la segunda resurrección. Ahora, ¿quién es el autor de la vida? Jesús. Bueno, Él es el único que puede resucitar gente. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús en Juan 11:25. También dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, Juan 10:18. Porque Él tiene vida en sí mismo. Satanás es su ser creado. Él no puede resucitar a nadie. Entonces esta resurrección, la segunda, también viene de Cristo. Él es el único que es inmortal. La Biblia dice, refiriéndose a Él, el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16. Ya vimos esos versículos en la conferencia anterior. Así que Jesús es quien resucita a los malvados al final del milenio. Pero, ¿qué hacen los justos durante los 1000 años? Debe estar pasando algo en el cielo, pues los justos están vivos. En Apocalipsis 26 se nos dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bueno, ¿y sobre quién reinarán? ¿Y en qué capacidad es su reinado con Él? Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero el juicio se había llevado a cabo ya, porque los justos han sido llevados al cielo y los malvados fueron destruidos. Y la Biblia dice, todo el juicio ha sido dado al Hijo, Juan 5:22. Ahora, ¿cuál juicio se les da a los santos? Obviamente debe ser el juicio de verificación. 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En otras palabras, cuando los santos lleguen al cielo, Dios en su gracia abre los libros frente a ellos y les dice, verifiquen por ustedes mismos si mi juicio ha sido justo. Pues llegaremos al cielo, y estoy seguro que habrá muchos casos como el de Esteban, que irá ante Dios y le dirá, con su permiso, tengo una preguntita. ¿Qué hace ese hombre, Saulo de Tarso, aquí? ¿No creen que le saltará esa pregunta a su mente? ¿Ah? Y Urías, quien no era un tonto, probablemente le dirá, con permiso, ¿y qué hace David aquí? Yo quiero saber qué pasó. O quizás alguien dirá, ¿dónde está la tía Betty? Ella fue la dama más dulce que yo conocí. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Y el Señor abrirá sus libros. Y con ojos exorbitados dirás, ¿eso era la tía Betty? Y toda pregunta que tengamos será respondida, y cada persona tendrá la oportunidad de preguntarle al Señor si esta o aquella persona hubiese tenido una oportunidad. Y con toda seguridad, estaría aquí. Y Él nos mostrará cuántas oportunidades tuvo cada individuo por el que cada quien pregunte. Y allí veremos cómo las rechazaron, e inclusive veremos los archivos desde cuando se desató la guerra en el cielo. Nos tomará un buen tiempo el ver cómo se desarrolló la rebelión. Será espectacular.
Pero al final del proceso de los 1000 años, cada santo dirá: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Señor, has sido justo. Aceptamos tu juicio. Bien, ¿y cuál es la razón de resucitar los impíos de nuevo? ¿Si ya están muertos? Bueno, porque ellos necesitan pasar por un juicio y encarar las consecuencias de sus acciones. Entre ellos hay personas que fueron perseguidores, hay algunos que fueron crueles, y también hay algunos que no fueron tan malos, pero rehusaron la salvación. También los justos desearemos saber si de veras, por ejemplo en el caso de la tía Betty, a pesar de que era una señora amable, y digamos: Dios, yo quiero saber si su juicio fue justo. Porque, ¿qué tal si le hubieras dado una oportunidad más, confrontándola con la realidad de verte cara a cara? ¿No se arrepentiría de todo corazón? Y luego allí resucita ella, y se le ve ese odio en su rostro. ¿No daríamos un paso atrás preguntándonos: ¿es esa la tía Betty? Ahora, yo no quiero sonar aquí como un santo, pero puedo decirles por mi propia experiencia que tuve un familiar, quien ya falleció. Ella era la persona más dulce, amable y noble en todo mi círculo familiar, hasta que yo decidí obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nunca olvidaré el cambio en su rostro. Nunca he visto tanto desprecio tóxico brotar de nadie como vi en ella. Yo puedo comprender lo que experimentaremos en aquel entonces. Hay que ver para creer. En resumen, durante el milenio, los justos están en el cielo. La tierra está desolada. Satanás está atado por cadenas de circunstancias, confinado a este planeta destruido. El juicio de verificación se lleva a cabo en el cielo y todos los justos, al final del proceso, dirán: Dios ha sido justo. Esto es bíblico. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa después de esto? Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Todas las naciones estaban muertas, y él ahora será suelto de su prisión, lo cual es un cambio de circunstancia. Entonces, obviamente, ahora sí hay naciones para engañar. ¿De dónde salieron esas naciones? Fueron resucitadas. Esta es la segunda resurrección. Bien, Dios resucita a los malvados, y son una innumerable multitud como la arena del mar. Y veremos los gigantes antediluvianos y los individuos chiquiticos como cangrejitos del tiempo del fin. Yo me pregunto, ¿cómo se verá Nimrod al lado de Napoleón? Eso será una escena impresionante. Esa es la resurrección de condenación. Y luego Zacarías nos dice en Zacarías 14:3, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Ahora, cada vez que el Señor destruye, se hace un paralelo con alguna guerra anterior en la Biblia. Antes teníamos la primera, que se llamó Armagedón. Aquí hay otra. Así que hay un juicio. Estos individuos son los rebeldes. ¿Creen ustedes que van a caer sin pelear? ¡Claro que no! Ellos resucitan con su espíritu de rebelión. Zacarías 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bien, así como fue en Armagedón, así se repetirá, con la diferencia que en Armagedón no bajó a tocar la tierra. ¿Dónde permaneció? Permaneció en el aire. Los ángeles llevaron a los justos a encontrarse con él en el aire. No bajó a tocar la tierra porque subiremos a encontrarnos con él en el aire. Zacarías 14:3 y 4. Y el Señor afirmará sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. Así que Cristo desciende y esa vez tocará la tierra. ¿Qué sucede cuando Dios, santo y perfecto, toca una tierra demolida por el pecado? Zacarías 14:4, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que allí estaba Jerusalén,
pero estaba demolida, pues todas las ciudades fueron destruidas, y por el toque de Dios, un valle masivo se aplana. Y en Apocalipsis 21:2 se nos dice lo que pasa después. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no la antigua, esa fue destruida, esta es la nueva, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la que Abraham vio. Esta es la que él esperó, no la terrenal. Bueno, esta desciende como una mega nave espacial. De paso, ¿quién construyó esta ciudad? Cristo la construyó. Impresionante. Apocalipsis 27-13. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Los junta diciendo, mis ejércitos han vuelto, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Tenemos que indagar acerca de esto, porque hubo reyes de Gog quienes fueron a guerra contra Israel, el Israel antiguo. Hay diferentes tipologías en el Antiguo Testamento, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora se pone un poco confuso porque dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Uy, esto suena como un infierno. Apocalipsis 20:12-13. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy bien, ¿por qué es esto confuso? Porque el orden está invertido. Los impíos son destruidos antes de ser resucitados. ¿Notaron eso? Bien, para entender el libro de Apocalipsis hay que tomar en cuenta su estructura. El libro de Apocalipsis está escrito en una forma de quiasma. Esa es una estructura con cierto propósito. La primera parte del libro de Apocalipsis es lo que llamamos el brazo histórico. Nos relata la historia desde la iglesia temprana hasta el clímax con la gran controversia entre el bien y el mal, lo cual aparece en Apocalipsis 13-17. Así que es el lado histórico. Los eventos están en secuencia. La segunda mitad es el brazo escatológico. Lo que sucederá después, la venida de Cristo, el fin de los 1000 años y todos estos eventos y lo que está sucediendo en el cielo. Por lo tanto, como es el segundo brazo y los dos quiasmas tienen que acentuar lo que será el clímax, en el centro, los eventos en la segunda mitad están escritos en orden regresivo. Así que si queremos ponerlos en orden y ver claramente lo que está pasando de atrás hacia adelante, hay una resurrección, los muertos son levantados, traídos a la ciudad para el juicio, los libros son abiertos, ellos ven porque ellos no pueden entrar al cielo, son excluidos. ¿Estarán felices? Seguro que no. Estarán furiosos y el diablo los motivará a pelear por el derecho a entrar. Tomemos la ciudad, les dirá. Y mientras se rebelan para salir a tomar la ciudad, ¿qué pasa? Fuego desciende del cielo y los consume. Ahora, pareciera como si ese fuego es eterno. Así que tenemos que continuar. Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí hay una definición. Ahora, ¿qué les sucede? Murieron una vez y ahora mueren por segunda vez. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por definición, esta es la segunda muerte. Job 21:30 lo amplifica, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Ahora sí entienden qué está pasando. Ven por qué ellos no pueden entrar en el cielo y comprenden la consecuencia de sus actos y elecciones.
y todos están satisfechos al comprender que la verdadera rebelión no tiene remedio. Se verá en sus rostros y en sus acciones, y Dios los destruye por segunda vez. Y se llama la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog significa oculto. Si se compara la religión de Jesucristo con la del diablo, el contraste más grande, en realidad, es que Jesús dice, yo no he hecho nada en secreto. Juan 18:20. Y cuando le dijo al sumo sacerdote, le dieron una bofetada por eso. Porque él le dijo, puedes preguntarle a cualquiera y encontrarás que no he hecho nada en secreto. Y no tenemos nada que esconder. Si vamos a predicar la verdad, no lo hagamos en secreto. No vayamos tocando secretamente las puertas diciéndole a la gente, yo tengo un mensaje especial. No, hagámoslo en salones públicos. Si no es la verdad, entonces no vale la pena estar firmes por ella. No hay problema. Permita que la gente investigue si es o no verdad. Satanás funciona de modo que todo es secreto, a oscuras, a puertas cerradas. Las logias no tienen ventanas, para que nadie vea adentro. Es una religión nocturna. Así que esta mentalidad de ocultismo, de secreteadera y de traición será destruida para siempre. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bien, ellos trataron de rodear la ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué significa la expresión los consumió? Exterminar, destruir, demoler. Ahora, el catolicismo y las religiones paganas tienen aquella doctrina del infierno. Si indagamos en las obras de Daniel Hopkins, tendremos una mejor idea en cuanto al significado del infierno para la Iglesia católica. La doctrina del infierno. El humo de su tormento ascenderá por siempre a vista de los fieles, frente a sus ojos. Y esta demostración de la gloria y el carácter divinos serán en favor de los redimidos y será de gran entretenimiento, dándoles el más alto placer a aquellos que aman a Dios. Si se extinguieran las llamas del eterno tormento, pondrían fin, en gran medida, a la felicidad y la gloria de los bendecidos. Esta es una idea bastante distorsionada del carácter de Dios. Ahora, yo pienso que si yo quiero estar en el cielo y digamos que mi esposa, uno de mis hijos o mis nietos o alguien muy amado para mí no fuera al cielo, y yo desde allá lo viera asándose por la eternidad abajo en el infierno, ¿sentiría yo un gran placer allá en el cielo? Seguro que no. Pero esa no es una idea católica solamente, porque desafortunadamente no viene desde San Agustín y ya, pues Calvino, quien admiraba a San Agustín, también tomó esa doctrina y la desarrolló para el calvinismo. Entonces, al estudiar la perspectiva calvinista, notaremos que estamos predestinados para ser salvos o para perdición, porque el ser humano es tan pecador que no puede tomar esa decisión por sí mismo. Entonces Dios la hace por uno, de modo que Dios elige a alguien para el infierno. Y si lo hace es para glorificar a los justos, pues el sufrimiento, al ser puesto en contraste con la gloria, permite que la gloria sea superior. Eso es el calvinismo. Ahora, el hipercalvinismo va más allá. En aras de establecer esta doctrina de la predestinación, el hipercalvinismo dice que Dios creó a Adán para que pecara, para él poder predestinar a algunos a salvación y a otros a perdición. Bien, ¿qué hace esto al carácter de Dios? Convierte a Dios en el autor de toda la maldad. Y por supuesto, todas las consecuencias que vemos a nuestro derredor son culpa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que los seres humanos decimos cada vez que algo va mal? Cuando hay un desastre, cuando un tsunami barre con la ciudad. ¿De quién nos quejamos? De Dios. Es un acto de Dios. Nunca he oído a nadie quejarse y culpar al diablo. Siempre Dios es el culpable. Ahora algo bastante fascinante. Ezequiel 33:11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
Porque no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios es paciente y no es alguien que es un torturador. Él tomó sobre sí todo el dolor, pues cuando murió ahí en la cruz, Él murió con todo el dolor de toda la humanidad sobre sí, en su totalidad. Es increíble. Solo Dios puede hacer algo tal. Ezequiel 18:32. ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el carácter de Dios. Está totalmente en contraste con esa imagen que la gente tiene. Yo mismo fui un ateo la mayor parte de mi vida. ¿Por qué? Por la doctrina del infierno. Pues mi madre era luterana. Estaba condenada por la iglesia a la cual yo pertenecía en aquel tiempo, la Iglesia Católica, a cocinarse eternamente en el infierno por pertenecer a la religión equivocada. Yo me rebelé contra eso y elegí no creer en Dios. Fue una tontería. Pude haber elegido no creer en la iglesia y verificar eso por mí mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica declara: la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Y después de la muerte, el alma va o al lugar caliente o al otro lugar caliente, el cual es el purgatorio, en donde se sufre por los pecados que han sido perdonados, al menos que, claro está, uno haya sido exonerado por el Papa. Estos son los ejercicios de Ignacio Loyola para la formación espiritual, y esta es su meditación acerca del infierno. Primer preludio es la compostura. Allí se debe usar todos los sentidos e imaginarse a uno mismo en cierta situación. Ver con la visión de la imaginación lo largo, ancho y profundo del infierno. Luego, preguntarse a sí mismo por la intensidad interior del dolor que el maldito sufre, en caso de que por las faltas se olvide el amor del eterno Señor, de manera que por el miedo al dolor no caiga en pecado. Luego, ver con la imaginación las grandes llamas y las almas cubiertas en fuego. Pasamos luego a oír los lamentos, aullidos, llantos y blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra sus santos. Después, oler el olor del humo, del sulfuro, de las heces y cosas putrefactas. Gustar el sabor de cosas amargas como lágrimas, tristeza y la tibieza de la conciencia. Palpar con el decir, ¡uf! ¿Cómo se sienten las almas al tocarlas y al quemarlas el fuego? ¿No es esto asqueroso? ¿Qué perspectiva del infierno y del carácter de Dios? El carácter de Dios es demolido por los teólogos de este mundo. La Biblia no habla nada de este Dios monstruoso del que se habla ahí, quien haría sufrir eternamente a alguien por un breve momento de falla. ¿Cuántas personas mueren en la juventud? Respuestas católicas. La doctrina del infierno es tan temida por numerosas sectas herejes que terminan negando la realidad de un infierno eterno. Los universalistas unitarios, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los científicos cristianos, los científicos religiosos, los de la nueva era y los mormones. Allí listan todos estos. Es interesante. Pero hacen allí una comparación para probar si las doctrinas de estas organizaciones son o no bíblicas. Por ejemplo, mencionan que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, lo cual es tan claro como el cristal en la Biblia, o lo que enseñan los de la nueva era, los mormones o los científicos cristianos, lo que creen. Ellos mismos dijeron que si alguien quiere ser protestante, debe hacerse adventista del séptimo día. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana dice. Pero aquí la llaman hereje. Otra cita, esta es de Ciril de Jerusalén. He aquí que todos seremos resucitados con cuerpos eternos, pero no todos con cuerpos similares. Si un individuo es justo, éste recibirá un cuerpo celestial, de manera que pueda ser digno de conversar con los ángeles.
Pero si un individuo es un pecador, recibirá un cuerpo eterno capacitado para recibir las penalidades de los pecados. Debe ir fuerte para poder sufrir, para que pueda quemar eternamente en el fuego sin consumirse, y Dios asignará correctamente su porción a cada grupo. No tenemos que leerlo todo. Esta es la mentalidad de una ideología distorsionada. Y solamente porque la Biblia usa símbolos de fuego. La palabra infierno viene de Hades, que significa tumba, ni siquiera significa fuego. La palabra hiena significa fuego. ¿Pero es ese un fuego que quema por siempre para causarle dolor eterno a la gente? ¿Y no es Dios un fuego eterno? ¿Un fuego consumidor? ¿Y no caminan los ángeles entre las piedras de fuego? ¿Y no estarán los redimidos sobre un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Y no estuvieron en pie los 3 jóvenes en un horno de fuego ardiendo y no se quemaron? Sí. Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Fuego eterno, pero aquello que consume desaparece eternamente. Pero Dios no se extingue. Lo que es fascinante es que el diablo se las arregló para voltear las cosas al revés, para hacer ver que los malvados irán al fuego. No, los redimidos son los que irán al fuego de la presencia de Dios. Pero como el diablo odia a Dios, voltea al revés y blasfema a Dios con doctrinas falsas. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hades, sepulcro. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la definición, es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Luego la Biblia nos da ejemplos, fueron reducidas a cenizas, y nos dice que les hizo ejemplo de aquellos que vivían impíamente. Las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza, y Judas nos dice que son el ejemplo de aquellos que recibirán el castigo del fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pregunta, ¿están quemando todavía esas 2 ciudades? Claro que no, pero las consecuencias son eternas. Salmos 37:20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Eso es bastante definitivo, suena bastante explícito, ¿no? O el fuego del cielo los consumió. Bastante directo esto también. También serán como si no fueron, bastante claro, no hay otra forma de interpretarlo, es totalmente final. Esto lo dice en Abdías, y en Malaquías dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Aquí también está bastante claro, estos textos no dejan lugar a ninguna duda. Bien, cuando encontramos un texto metafórico tenemos que ver el prototipo y el antitipo. Debemos comparar un versículo con otro y deberán mantener la armonía con el texto que es claro. Demos un vistazo a algunas de las otras doctrinas. Por ejemplo, el Corán. ¿Cómo lo presenta el Corán? Sura 2:75. Los que no tienen por toda ganancia más que sus malas acciones, aquellos a quienes sus pecados les envuelven por todas partes, ellos serán entregados al fuego y permanecerán en él eternamente. Sura 2:76. Pero los que han creído y practicado el bien, estos estarán en posesión del paraíso y permanecerán en él eternamente. Sura 4:59. Aquellos que se nieguen a creer en nuestros signos, los acercaremos al fuego ardiente. Tan pronto como su piel sea consumida por el fuego, les revestiremos con otra para hacerles probar el suplicio. Dios es poderoso y prudente. ¿No es exactamente lo mismo con los teólogos católicos? Es exactamente lo mismo. Se les dará un cuerpo fuerte para que sientan cómo se queman. Y aquí se les rostizará la piel y se les dará nueva piel para que sientan el dolor de nuevo. Sura 14:28. Di la verdad proviene de Dios. Que el que quiera creer, crea.
El que quiera ser infiel lo sea. En cuanto a nosotros, hemos preparado para los impíos el fuego que les rodeará con sus paredes. Cuando imploren auxilio, se les dará agua ardiente como el metal fundido que les quemará el rostro. ¡Qué detestable bebida! ¡Qué detestable lugar de reposo! Sura 14:50. Entonces tú verás a los criminales con los pies y las muñecas cargados de cadenas. Sura 14:51. Sus túnicas serán de alquitrán, el fuego envolverá sus rostros, a fin de que Dios destruya a cada alma según sus obras. Así que aquí vemos a todas estas deidades vengativas y debemos compararlas con el Dios de justicia, amor y paciencia, quien estuvo dispuesto a morir por los pecados del mundo. Porque en Salmos 37 dice, serán consumidos, se disiparán como el humo. Sí, Dios no va a perpetuar el pecado por toda la eternidad, o la eternidad sería como este planeta, una dolorosa miseria. Él elige hacerlo así. Es como si alguien se volvió loco y decidió asesinar niños. Todos somos los niños de Dios. Y ese individuo toma un rifle, entra a un liceo y comienza a matar un niño tras otro. En ese momento tú ves. Y tienes que tomar una decisión. Aun si eres el padre del asesino, debes hacer algo. No puedes permitir que esto siga sucediendo para siempre. Y piensas, a pesar de que es mi propio hijo, tengo que ponerle fin a esto, aunque signifique destruirlo. Eso es lo que ha hecho Dios. Nosotros no tenemos que hacer esa decisión. Dios decidirá cuándo el mal llegará a ser totalmente irreparable. Y entonces actuará. Salmos 21:9. Y fuego les consumirá. Esta es la segunda muerte. Esta es la enseñanza bíblica. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora este texto parece una contradicción. Debemos investigar para verificar de nuevo. ¿Cómo conciliar un texto como este con un texto claro? O Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿No es este un texto que pareciera que afirma el otro? Salmos 92:7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Bien, de nuevo debemos comparar versículo con versículo. ¿Qué significa en el pensar hebreo el concepto de por siempre y siempre? Por ejemplo, Isaías 34:8 al 10. No se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. No pasará nadie por ella, nunca jamás. Esta es una clara contradicción a todos los textos que son claros. Así que debemos ser capaces de reconciliarlos. Entonces, ¿cuál es el pensar hebreo de la expresión por siempre y siempre? Como en Judas, único capítulo, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, en este versículo está la idea de que el fuego es eterno o que es eterna la consecuencia. Obviamente la consecuencia, pues Sodoma y Gomorra no están todavía en llamas hoy día. Pedro dice, y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Bien, ellos serán destruidos por siempre y siempre. Permítame darles un paralelismo. Cuando Jeremías estaba proclamando que Babilonia vendría y destruiría Jerusalén, aquí él usó este simbolismo. Pero si no me oyereis, para santificar el día de reposo, para no traer carga, es interesante que en el prototipo, cuando Babilonia y Jerusalén se confrontaron, el sábado fue un problema. Y al final del tiempo, también lo será. Continuando, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Jeremías 17:27. ¿Está ardiendo todavía ese fuego? No. ¿Por cuánto tiempo ardió? Hasta que cumplió su deber, y nadie lo pudo apagar. Podrían tratar de apagarlo,
Pero si Dios encendió ese fuego, nadie lo podría apagar. Ardería hasta cumplir con su función. Si vemos en Jeremías 52, allí nos dice que el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, y Nabuzaradán, capitán de la guardia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y las destruyó con fuego, y le llamó un fuego que no se pudo apagar. Y si vamos a 2 de Crónicas, leemos que ellos quemaron la casa de Dios. ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Algo interesante es que el milenio son 1000 años, y será al fin de los 6000 años. Así que, ¿será el milenio de descanso? Tenemos similitudes y paralelismos allí. Si vamos a Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá les abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bien, serán destruidos, todos los malvados serán destruidos. Por eso es que el Señor dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Él puede matar totalmente en este gran fuego, de modo que lo que Él mate no exista nunca jamás. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque aquí la palabra fuego es hiena. Hiena es ese fuego que viene de Dios y destruye a los malvados. Si buscamos esa palabra en el diccionario pastoral, es de origen hebreo. La hiena, o sea, el barranco de Ben Hinnom, que limitaba a Jerusalén al sur, lugar de mala fama cubierto de sepulcros. Allí se quemaba la basura y los animales muertos. Y claro está que este fuego se mantenía ardiendo, pues siempre tenían animales y basura para incinerar. Así que había un fuego constante, porque siempre estaban quemando. ¿Pero sufrían para siempre los organismos que allí quemaban? No, se quemaban hasta consumirse. Ahora, si buscamos la palabra en griego Hades y en hebreo Seol, se refiere a un lugar donde se ponen los muertos, la tumba. Así que no se puede intercambiar estas palabras a nuestro antojo y destruir sus símbolos. Y según esto, ¿por cuánto tiempo arderán los malvados? Mas los impíos perecerán, serán consumidos. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pronto se consumirán. Serán como si no hubieran sido. La Biblia es absolutamente clara al respecto. Habrá una destrucción total de los impíos. Ahora, ¿cómo será en el lado de los justos? Bien, si algunos de nuestros amados no fueron salvos, y nosotros les vemos ser destruidos, sentiremos tristeza, lloraremos lágrimas por ellos. Inclusive después del milenio, estoy seguro que lloraremos muchas lágrimas, pero la Biblia dice que el Señor limpiará toda lágrima de los ojos de los redimidos. Y luego, con la paz y tranquilidad del cielo, con el tiempo se olvidará el dolor. No por lavada de coco, sino que se irá borrando. No será un olvido total, porque el pecado entraría de nuevo. En realidad, el propósito de permitir que el ser humano sufra y vea las consecuencias del pecado es para inyectarle, y para siempre, con la vacuna contra el pecado. La gente siempre dice, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Dios no es justo. ¿Por qué no lo previno? Dios le ha dado tiempo al pecado para que se revele lo que es. Y Dios no ha prometido que removerá las consecuencias del pecado, mas ha prometido darnos el valor para soportarlo. ¿No dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción? ¿Prometió alguna vez, si me siguen yo les protegeré de todas las tribulaciones? ¿Protegió a sus discípulos? ¿O no murieron a espada? ¿No los echaron en aceite hirviendo? ¿No fueron decapitados y apedreados? ¿Sí o no? Sí. Dios no removió las consecuencias del pecado en la humanidad,
pero prometió ir a través de las tormentas con ellos. Él prometió que sufriría el mismo dolor que tengamos que sufrir. Así que en vez de culpar a Dios, hay que culpar al malvado, que es quien las causó en primer lugar. Sí, quizás perdamos un hijo. Sí, quizás experimentemos cosas horrendas. Esas para siempre nos vacunarán contra esta cosa llamada pecado. De manera que si en algún momento, en el futuro, a alguien se le ocurre pensar, me pregunto si el Señor es justo cuando puso en su ley, yo no creo que pase de allí. ¿No le caeríamos al tal como una tonelada de bloques? Por eso es que la Biblia dice que el pecado no levantará cabeza por segunda vez, que el pecado será erradicado para siempre. ¿Quiénes son los mayores garantes de que el pecado jamás regresará? Los redimidos. Ellos serán los testigos, y la única evidencia del pecado serán las marcas en las manos y en la frente de Jesús. Y cuando veamos al Hijo de Dios y le veamos las marcas, no es que estaremos ajenos a su dolor, mas con la paz del cielo y la tranquilidad y el gozo con los amigos y la gloria celestial, el dolor eventualmente se irá borrando de la memoria de los redimidos. Aunque recordaremos que el mundo de pecado no fue bueno y no querremos jamás volver a estar igual. Malaquías 4:3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Qué pasa con Satanás? Ezequiel 28 dice, yo te destruiré, oh querubín protector, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra. Yo encuentro que es muy interesante la forma que explica aquí cómo Satanás será destruido. Dice que el fuego que saldrá de él le convertirá en cenizas. Todos los otros morirán. ¿Cómo? Fuego desciende del cielo y les devora. En otras palabras, todos quedan exterminados. Mas no así con Satanás, pues el fuego para él sale de adentro de él mismo hacia afuera. Es el fuego de Dios. ¿Por qué esta diferencia? Porque en él se halló iniquidad. ¿Fue creado él para actuar inicuamente? No. Él fue creado perfecto a la imagen de Dios, pero se le dio libre albedrío. Al darle libertad de elección, el riesgo siempre estaba allí, que podría elegir ir en contra de Dios, y lo hizo. Y allí surgió la iniquidad, y esta idea de estima propia se difundió por el ámbito celestial, lo cual condujo a la guerra en el cielo. Entonces, él será destruido de adentro hacia afuera, como un ejemplo de la erradicación de la iniquidad interna por siempre y siempre. Apocalipsis 21:3 y 22:4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos verán su rostro. Los redimidos verán el carácter de Dios en su plena gloria, gloria que en otro tiempo hubiera consumido al pecador, mas ahora, con sus cuerpos glorificados, podrán estar en pie delante de la presencia de Dios y verle cara a cara. Esta es una promesa increíble, increíble. Yo anhelo ver la gloria de Dios, la gloria de su carácter, la pureza del Dios del cielo. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Obviamente este mundo será creado de nuevo. Los santos saldrán de la santa ciudad, la cual será preservada del fuego que desciende del cielo, del mismo modo que los 3 jóvenes fueron protegidos en el horno de fuego, y caminarán sobre las cenizas que quedan de la destrucción de los impíos. No es que Dios quiera destruir a los pecadores. Él desea salvarlos, pero si ellos se aferran a su pecado y rehúsan abandonarlo, morirán con su pecado. Y los justos caminarán sobre las cenizas de ellos y verán la tierra que fue quemada, y lo que queda sobre ella son las cenizas. Después yo creo que Dios dirá de nuevo, sea esto o lo otro, y veremos el poder creador de Dios, creando de nuevo esta tierra, cosa que ni Adán vio. ¿Sabe qué es sorprendente para mí?
que Dios dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y qué fue lo que el diablo codició, que de paso le costó que lo botaran del cielo? El trono de Dios. El trono de Dios. Y Dios sabía que con su trono no podía confiarle. Así que al diablo nunca se le dio el trono. ¿Y qué causó eso allá en el cielo? Que estallara la guerra. Y todavía hoy la gente codicia los tronos. ¿Y a qué conduce el amor al poder? A la guerra. Conduce a la guerra. Mas a los redimidos se les dará el privilegio de sentarse con Dios en su trono, y no frente a su trono, sobre su trono. Una cosa es sentarse por un momento en el trono y luego darse cuenta que ahí viene Dios y pararse corriendo porque ahí viene el dueño. Y otra muy diferente es que Dios diga, vengan, siéntense conmigo en mi trono y juzguemos. Lo que significa que les dará la capacidad de tomar decisiones juntamente con Dios mismo. ¿Por qué puede Dios confiarle a los redimidos con aquello que le negó al diablo? Porque los redimidos ya habrán sido vacunados con el antídoto contra el pecado. Así que Dios crea un cielo nuevo y lo transfiere a esta tierra. ¿Y cómo será? Obviamente los animales deberán ser creados de nuevo. Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero, la agresión desaparecerá, y el leopardo con el cabrito se acostarán, las fieras ya no matarán, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño les pastoreará. No habrá agresión. Hay tantas, pero tantas historias hermosas de individuos, aún hoy día, que tienen amistades preciosas con fieras, como la de un caballero en Sudáfrica que tiene de amigos a una manada de leones adultos. Pueden verlo cuando gusten en YouTube. Solo escriba Kevin es uno más entre los leones salvajes. Y van a ver este caballero jugando con los leones. Y cómo ellos se revuelcan sobre él. Y cómo lo aman. Y se alegran de verlo. Eso es maravilloso. Así que un pequeño niño podrá jugar con uno de estos animales feroces. Pues ya no le harán ningún daño. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león volverá a ser vegetariano de nuevo. Y eso lo estudiamos en el primer seminario e inclusive repasamos las evidencias científicas. Por eso es que esta serie comienza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis. Porque en Génesis encontramos la caída y la destrucción. Y en Apocalipsis es la combinación de la victoria de la justicia sobre la injusticia. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Estoy tan ansioso de poder montar sobre los lomos de esos enormes animales y tener una cercanía con ellos como la mayoría en este mundo. No podemos ni imaginarnos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No es que sufriremos de amnesia, sino que será el resultado de la gloria y la belleza, lo cual borrará lentamente el dolor del pasado. Y me alegran tanto las promesas de estos versículos. Isaías 65, 21 y 22, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro los habite. No nos expropiarán jamás de nuestras tierras. No reinará allí un rey Acab, quien codicie nuestra propiedad, ni tampoco una Jezabel que nos mande a matar para robárnosla. Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Eso significa por siempre. Yo siempre me exasperaba al oír esa idea de que estaríamos sentados sobre una nube tocando una arpa, plin, 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 desde el amanecer hasta el anochecer. Bueno, eso le encantaría a mi esposa, tocar su arpita sobre su nubecita, pero yo soy un inútil con el arpa. A mí denme un martillo, yo me gozo construyendo o sembrando. Así que esto es maravilloso, pues no solamente podremos construir nuestras propias casas, además recibiremos una granja.
Esto es una tipología de Israel. Ellos debían tener su finca en el campo y había una ciudad de refugio a donde acudían cuando había problemas o cuando se congregaban para reuniones. Y allí tenían su propia casa. E igual será en la tierra nueva. Nuestra casa en la ciudad. ¿Quién la está preparando? Jesús, Cristo mismo. Será absolutamente a nuestro gusto. Bien, si alguien me regala una casa a mi gusto, está muy bueno. Pero me gustaría mejor aún construirla yo mismo. Ahora, Dios entiende eso, pues Él nos creó con una mente llena de creatividad. ¿Pueden imaginarse la mente que tendremos? ¿Una mente perfecta que nunca olvidará nada? ¿Pueden imaginarse un cuerpo transformado completamente, con ojos que podrán ver el espectro completo de la luz? De lo imperceptible hasta el lado opuesto del espectro. Podremos ver los rayos ultravioleta, los rayos X. Veremos telescópicamente. Tendremos visión magnífica como jamás hemos tenido. Y una capacidad de crecimiento intelectual perfecta como jamás hemos visto. Y la Biblia dice que los redimidos seguirán al Cordero por donde quiera que Él vaya. ¿A dónde será que podrá ir el Cordero? Él irá en visitas estatales de planeta en planeta, y los redimidos podrán ir con Él por todo el universo, y veremos otros seres creados. ¿Cómo sabemos que hay otros mundos habitados? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios cantaron juntos cuando esta tierra fue creada, y el libro de Job describe que había otros seres que venían a reuniones en consejo celestial, y mientras Satanás aún estaba en control de este planeta, arrogantemente se aparecía en las reuniones y decía: vengo de recorrer el mundo y andar por él. Y después perdió su usurpada posición y cayó como rayo del cielo cuando crucificó al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios recobró el derecho a la tierra por siempre y siempre al vencer la muerte. Y tendremos una inmensa capacidad para hacer grandes cosas. Oh, yo voy a plantar un árbol de aguacate, se los digo desde ahora. Y están invitados a comer de su fruto, pero no me quiten mi árbol de aguacate. Yo me he mudado en mi vida por lo menos alrededor de unas 30 veces. Les cuento que he plantado un árbol de aguacate en cada una de las casas donde he vivido. Y nunca, nunca he comido ni una vez del fruto de mis árboles. Nunca. Y cuando paso frente a aquellas casas veo en su patio aquellos frondosos árboles, llenos de aguacates. Y no puedo agarrar ni uno, porque no son míos, sería robar. Así que voy a plantar uno, y pueden venir a comer los que quieran, después que yo me coma el primero. No, después que yo me coma el segundo, pues serán iguales de deliciosos. Isaías 66:23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que cada sábado todos vendremos a la Nueva Jerusalén. ¿A qué velocidad? ¿Cuánto demoran los ángeles en llegar del cielo aquí? A la velocidad del pensamiento. No a la velocidad de la luz, sino a la del pensamiento. ¿Usó Dios alguna vez esa velocidad, inclusive con sus discípulos? ¿Qué le pasó a Felipe? Él iba corriendo al lado de una carroza, subió en ella, le explicó al eunuco lo que él no entendía en Isaías, y el siguiente segundo, ¡pum!, desapareció y apareció en otro lado. Ansío ese momento. Yo soy muy impaciente. Cuando me siento en mi carro y sé que tengo que manejar 5 horas para llegar a donde voy, me pregunto, ¿por qué no puedo llegar enseguida allá? Pero allá será así, inmediatamente. Y no necesitaré un carro, será más rápido que el carro. Y no tengo que llevar merienda conmigo, porque en un instante me puedo trasladar a otro lado. Eso será fantástico. Bien, cada sábado nos congregaremos en la ciudad y no tendremos que buscar dónde hospedarnos, pues tendremos nuestra propia casa allí en la ciudad. Y luego dice que una vez al mes. Algunas personas dicen que será alguna de las festividades judías. No, solo dice que es cada mes porque cada mes lo determina la luna y continuará siendo así. No lo determinará el sistema jesuita como lo tenemos ahora. Así que una vez al mes nos reuniremos. ¿Para hacer qué allá una vez al mes?
La Biblia dice que el árbol de la vida dará un fruto diferente cada mes, 12 frutos diferentes, y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. No sé cómo podrá mantener el ADN en estado de perfección. Dios podría hacerlo sin el árbol de la vida. Él resucitó a Lázaro y no fue dándole una mordidita al árbol de la vida, ¿no? No. Entonces, ¿por qué necesitaremos comer del fruto de ese árbol cada mes? Para recordarnos de aquel entonces cuando sufrimos dolor y nos congregaremos a comer un fruto diferente cada mes. Una vez yo le hice muchos injertos a un árbol para imitar el árbol de la vida. Y era muy divertido arrancarle al mismo árbol un durazno, una ciruela o esto o lo otro. Será algo similar. Bien, una vez al mes iremos al Festival del Árbol de la Vida. Y cada sábado iremos a un culto. Esa será la tierra nueva, donde el pecado y el sufrimiento estarán erradicados para siempre. Yo puedo vivir con un Dios como este, el cual es amoroso, paciente, justo, que no quiere que nadie perezca. Y de él los santos dirán: justos y verdaderos son tus juicios. Y podremos mirar su rostro. Oh, cómo ansío ese día. Oremos. Padre Celestial, la historia del conflicto entre el bien y el mal está escrito que culminará. Ahora es el momento para que los habitantes de este mundo hagamos la decisión final entre recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Este será el examen final que nos llevará a la gran confrontación del Armagedón. Te ruego, oh Padre, que muchos sean salvos como resultado de nuestro testimonio, y que tu carácter sea vindicado frente al mundo, pues ha sido pisoteado en el polvo por las empresas teológicas. Que tengamos un carácter firme, tal cual fue revelado por Jesús, el cual no forzó a nadie, sino que más bien dijo: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. Que nosotros también podamos atraer a otros a ese Dios a quien servimos, de manera que ellos también puedan verte cara a cara en ese día glorioso. En el nombre de Jesús. Amén.